última parte del reloj de Gastón y está también alguien aquí que llevó todo el proceso, como es Enrique Zavala y Priscila Cárdenas. Priscila, bienvenidos los dos, bienvenidos, buenos días. Muy buen día, Luis. A ver, Priscila, ¿cómo cerramos? ¿Qué es lo que traemos con el reloj Gastón? Después de 3 días de estar abordando el tema del reloj de Gastón, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard Rodríguez, haber visto los orígenes de esta obra, a quién se le ocurrió, de dónde salió el dinero, pues ya llegamos al 15 de septiembre, pero de 1997, ese día se llevó a cabo la inauguración oficial porque Hermosillo ya tenía el segundo reloj más grande de la República Mexicana. Sin embargo, más que orgullo, la existencia de este artefacto ponía bastantes dudas a los ciudadanos, ya que había costado 2 millones de pesos que habían salido de promotora inmobiliaria, una instancia que ni en ese momento ni actualmente se dedica a la edificación de relojes monumentales. Y bueno, además llamaba bastante la atención sus características irreales, ¿no? Que decían que estaba monitoreado por un reloj atómico e incluso molestaba que los funcionarios públicos del municipio trajeran relojes de oro réplica del que se había construido. Esta obra se inauguró, como decía hace un momento, el 15 de septiembre de 1997. Fue una inauguración privada, es decir, no se convocó ni siquiera medios de comunicación de tanta polémica que había. Y bueno, al investigar sobre este tema, encontré que nuestro colaborador Enrique Zavala, 20 años atrás, estaba a punto de ocupar el cargo de director de promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que él llevó a cabo la investigación que derivó a la inhabilitación de varios funcionarios públicos municipales, ya que se comprobó que se había tratado de un desvío de recursos, pues el dinero de promotora inmobiliaria no puede ser utilizado para otra cosa que no sea inversión pública, como alcantarillado, como cableado, seguridad pública, por lo que la denuncia sí procedió. Vamos a ver qué dijo. Bueno, tras investigarse, algunos funcionarios públicos municipales que tuvieron participación en esta obra se inhabilitaron 10 años. Uno de ellos fue Gastón González Guerra, quien fue el alcalde de Hermosillo en ese trienio. También se inhabilitó al director de Desarrollo Urbano, al tesorero y varios funcionarios menores. Y bueno, de acuerdo a Enrique Zavala, al momento que realizaron las indagaciones buscaron los archivos y las cuentas públicas, pero no encontraron nada, salvo una copia de la factura donde se corroboraba el precio y que este documento fue parte de la denuncia que se interpuso para que el caso procediera. Vamos a ver qué dijo. Solo algunos de ellos de los que después, a raíz de mi denuncia como director de la promotora, fueron inhabilitados, hicieron mal uso de los recursos y también algunos de ellos terminaron con alguna parte de esos recursos en su bolsillo, incluyendo unos relojes de pulsera que eran una réplica de oro de ese reloj Omega, que fue parte del pago de los proveedores hacia el presidente municipal en turno y ciertos funcionarios municipales, incluyendo el director anterior a mí en la promotora. El enojo que causaba a los ciudadanos, bueno, una de las grandes consecuencias que dejó el reloj de Hermosillo fue un endeudamiento al municipio, que ese año alcanzó el primer lugar en endeudamiento per cápita del país. Parte de esa deuda, según lo que me comentaba Enrique, es la que persiste. Precisamente, y aquí está Enrique Zavala, que es quien nos ha dado el norte también de relojes de Gastón. Y como cierra Priscila, pues por ahí me gustaría empezar también. Es el origen de la deuda de Hermosillo. Claro, ese trienio, 94-97, encabezado por Gastón González Guerra, da pie a una serie de problemáticas que se dieron. Y el reloj, como bien lo investigó Priscila, y la felicito por la profundidad y el artículo de fondo, la investigación que se hizo, tiene que ver con muchas aristas. Por ejemplo, una de ellas es la deuda, que ahorita, según el presidente municipal, pues tiene prácticamente en quiebra técnica el Ayuntamiento de Hermosillo. Entonces, afortunadamente a mí me tocó y tuve el privilegio de ser el director de promotora inmobiliaria y hacer la investigación completa de no nomás del reloj. Y hay que darle reconocimiento a quien se lo merece. Por ejemplo, yo tuve la ayuda de dos grandes amigos y sonorenses, ¿no? Uno de ellos fue don Luis Cázares Villa, que fue el síndico con la administración que entraba, y don Renato Girón Gámez. Él trabajó con el Guati y luego trabajó con Gastón.
Y era una persona muy meticulosa y muy crítica también hacia lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que él dejó me ayudó a mí a hacer mi investigación y al final concluir con esa denuncia. Pero incluía, solo para darles una idea, eso que se quejan ahorita del caso del costo y la problemática con los tirabichis y demás, ahí nació, además del reloj, que fue un dispendio total y que incumple con el artículo 115 constitucional, que solo faculta a los municipios a lo que es alcantarillado, lo que es el alumbrado, lo que es la policía municipal, en fin, inversión pública productiva, pues ese fue simplemente un dispendio, pero además se empezó a deslindar el ayuntamiento de su función de recoger la basura, y ahí le dan a TecMed, que todavía sigue ahí, porque el componente de recoger la basura son dos, uno recolectarla de nuestros domicilios, pero la otra pagarle a esa empresa española un costo altísimo, y sigue siendo altísimo, y que en ese tiempo se les dio la concesión por 10 años, se venció el 2007 y todavía se la ampliaron después. Y el otro elemento más grave todavía fue el Citrar. En el Citrar se vendieron los terrenos del predio de las víboras, que parece el nombre premonitorio, ¿no? Es donde está el confinamiento, y ahí hay 300,000 toneladas de residuos tóxicos peligrosos, y se hizo un negocio también. O sea, el predio que debió haberse vendido en 50, 100 millones de pesos de aquellos, se les regaló prácticamente a los españoles, no sé por qué razones, nunca me tocó llegar allá, en 10 millones de pesos. Pero además la operación, que este confinamiento venía para darle servicio a la FOR, es un elemento de promoción económica, le dejaba recursos al ayuntamiento. El ayuntamiento recibía mínimo unos 2 millones de pesos mensuales, y se les va y se les entrega en bandeja de plata a los españoles, y terminó después hasta, pues, no nomás en el desastre ecológico, porque ahí están todavía las cosas tiradas, nunca se remedió el lugar, pero se endeudó al ayuntamiento, y sobre todo, en los últimos 3 días de hace 20 años, antes del 15 de septiembre, se ocultó eso, se ocultó lo del reloj, se inauguró así muy en oscurito, pero además se validó una deuda, y esto que no se nos olvide como hermosillenses, se validó una deuda de más de 500 millones de pesos en aquel tiempo, que el componente traído a precios actuales es más del 60% de lo que debe el Maloro, de lo que debemos nosotros ahorita, sin tener en más de un 40% autorización del Congreso. O sea, es una deuda ilegal de origen. Cuando nosotros abrimos esto, yo iba por una controversia constitucional, es decir, el ayuntamiento no tiene por qué pagar esto porque es ilegal. Entonces, la virtud de una controversia constitucional es de que si se acepta, como se iba a aceptar, te conceden el beneficio del daño que te causan, que era a Hermosillo le retenían las participaciones hasta en un 95%, o sea, no te dejaban operar. Yo no podía pagarle a los policías, no podía pagar los aguinaldos, etcétera. Sin embargo, eso no procedió porque la misma administración que llega valida lo que hicieron ellos y nos deja en indefensión. Y el resultado lo estamos viendo ahorita, ser no solamente el más endeudado per cápita, si nos vamos en proporción, por ejemplo, territorial, Hermosillo es el que más debe a nivel nacional. Uy, de hecho trae un análisis Jesús Ibarra que lo vamos a presentar el jueves. Entonces, conclusiones ahí, Enrique, ¿es el origen de la quiebra? Es el origen porque... Qué fuerte. ¿Cuánto costó, cuánto generó la deuda en ese momento? La deuda se fue hasta 522 millones en aquel tiempo. ¿Era cuánto? ¿De cuánto? Ellos la recibieron en menos de 150 en ese trienio. Hay un componente... ¿Por qué se fue tanto? Hay un componente del error de diciembre del 94, acuérdate que fue el 94-97, pero el otro, que podría decir que es un 30-40%, pero el otro 60% lo generaron ellos, pero además haciendo negocios, para lo cual el ayuntamiento no debe estar ahí. El costo de oportunidad, que es un concepto financiero, de haber hecho o de no haber hecho aquello, tuviera a Hermosillo como un ayuntamiento solvente, y ellos simplemente se fueron por la libre, tomaron los recursos de forma incorrecta a raíz de corrupción, y esos son los resultados, desgraciadamente. Lo que digamos, moraleja es, hay que hacer del servicio público eso, hay que hacerlo correctamente, hay que hacerlo bien. Por eso menciona a don Luis Cáceres Villa, que se portó
como hombrecito, y Renato Girón también. Y de ahí salió todo esto. De ahí salió, no pudimos llegar a más, había cosas penales. Y debió ir a la cárcel gente como fue Padres en lo que acaba de dejar. Simplemente se arreglaron de otras formas las cosas. ¿A poco? Priscila, raro, no te sirve ironía, no te sirve ironía. ¿Cómo ves? A ver. Cuestionan el público de Proyecto Puente que si cuál sería el mejor destino del reloj, si se repara, si se derrumba o qué va a pasar con él. Es lo que nos está llegando en los comentarios y aquí yo quisiera pues lanzar esta pregunta a Enrique, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia? Yo lo dejaría como un monumento a lo inútil, ¿no? Ahí como está, que se deteriore más. En primer lugar, el reloj ya no sirve. El reloj tendría que ponerse uno nuevo y creo que como están las cosas en el ayuntamiento es una tontería. Yo lo dejaría como un monumento a lo inútil y a la corrupción también. Y que no se nos olvide y que no volvamos a permitir los hermosillenses que suceda eso. ¿Cómo ves? Pues sería bueno, hacer una ruta de la corrupción, una ruta de las Como en horas. el DF. Como el DF, ¿no? Corruptómetro. No, pero es Corruptur, ¿cómo es? Corruptura, un camioncito que te El lleva. Corruptur, ¿no? Algo así. Conclusiones entonces, Priscila, ¿algo más? Pues mi agradecimiento a toda la gente que me ayudó con esta investigación, que Luis Alberto, a ti te consta el tiempo que duró, todos los comentarios que me hacías, muchas gracias porque quedó bastante completo el reportaje. Gracias a Julio Bejarano, nuestro camarógrafo, a Vini por la edición, también gracias al arquitecto Fernando Landgrave, que fue el que diseñó esta obra y que me apoyó sin cuestionarme sobre esta investigación. Y bueno, no, gracias a Enrique también, al cronista Ignacio Lagarda. Y pues también debo de aclarar que muchas personas me batearon. Al momento que yo quise cuestionar los orígenes de esta obra, muchas personas que intenté consultar no me respondieron, ¿no? Supongo que por lo polémico del tema, pero el objetivo de hacer una investigación de esto es algo histórico, como ya lo hemos hecho con otros reportajes en Proyecto Puente. Sí, o sea, es que la cuestión es que se cumplieron 20 años del reloj. Eran 20 siempre, es decir, y yo lo veo así como un monumento a la corrupción, como un origen del dispendio, de la frivolidad, de la no consulta ciudadana. Otra, y el elemento, se está cayendo, está abandonado, es decir, tenía actualidad, tenía muchos elementos e hicimos más bien una narrativa, contamos una historia, hubo investigación hemorrágica. Yo pues como dirijo todos los trabajos con Priscila, gracias también porque fue buena alumna, y tuvimos, pues me metí al tema para dirigir, a ver, falta esto otro, pero se tiene que hacer y cada obra que nos cueste como el acueducto, es decir, tenemos que contextualizar, no podemos porque la gente tiene flaca memoria. Oye, se está cayendo, pues por lo menos deberían de tapar, no sé, hacer otra cosa. Ese es el grave problema. Tenemos memoria muy flaca, ¿no? Exacto. Y se nos olvida y caemos recurrentemente en temas como estos, que el fondo es el servicio público. Ahí tenemos que tener un servicio público de carrera, tenemos que llevar al city manager, a alguien así que sea profesional y que no cambie con partido, porque llega un color y trata de reinventar las cosas y llega el otro y le enmienda la plana y hasta se pelean, ¿no? ¿Quiénes pagamos eso? Nosotros, ¿no? Nuestros impuestos. Totalmente. Muchas gracias, Enrique. No, Gracias, al Priscila. contrario, buen día. Ahí